Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para descubrir algo nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí en las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy les traigo mi selección personal de las 5 series turcas más adictivas que, si aún no las han visto, tienen que empezar a ver ya mismo. Preparen sus palomitas, hagan un buen café turco, y acomódense porque este viaje televisivo va a ser épico. Y antes de que empecemos, un recordatorio rapidito: si son nuevos por aquí y les gustan las recomendaciones de series, películas, libros y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Ahora sí, manos a la obra con estas joyas turcas. La primera serie que les traigo es, en mi opinión, un clásico moderno, Amor Eterno, o como la conocen en Turquía, Kara Sevda. ¡Ay, Kara Sevda! Esta serie me robó el corazón desde el primer capítulo. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de una familia rica y poderosa. Como se imaginarán, el amor entre ellos es prácticamente imposible, pero cuando el destino los une, la chispa es inevitable. Sin embargo, las presiones familiares, las intrigas y los secretos oscuros pondrán a prueba su amor de una manera que nunca imaginaron. Lo que hace que Amor Eterno sea tan adictiva es la química brutal entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Es que no puedes dejar de mirarlos. Además, la trama está llena de giros inesperados, momentos de tensión que te dejan sin aliento y, por supuesto, mucho drama. Es el tipo de serie que te hace gritarle a la pantalla, llorar a moco tendido y suspirar de amor. Prepárense para un torbellino de emociones. Si les gustan las historias de amor imposibles, con un toque de melodrama y una producción impecable, Amor Eterno es para ustedes. De verdad, no se la pierdan. Amor Eterno es mucho más que una simple historia de amor. Es un drama intrincado que explora las profundidades del amor verdadero, la lealtad, el sacrificio y el poder corrosivo de la ambición. La serie no se limita a presentar un romance prohibido, se adentra en las complejas dinámicas familiares, las luchas de poder y los secretos enterrados que acechan bajo la superficie de la alta sociedad. Kemal, interpretado con una intensidad conmovedora por Burak Özçivit, es el arquetipo del héroe romántico. Su honestidad, su integridad y su inquebrantable amor por Nihan lo convierten en un personaje al que el público apoya incondicionalmente. Por otro lado, Nihan, interpretada con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza por Neslihan Atagul, es una heroína que se enfrenta a dilemas morales desgarradores y que lucha por encontrar su propia voz en un mundo dominado por las expectativas de los demás. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es, sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie. Su conexión es palpable y cada mirada, cada gesto, cada palabra está cargada de una emoción que traspasa la pantalla. La forma en que interpretan la tensión entre el deseo y la obligación es simplemente magistral. Pero Amor Eterno también destaca por sus personajes secundarios, cada uno de los cuales aporta una capa adicional de complejidad a la trama. Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urbankolu, es el villano perfecto, un hombre despiadado, ambicioso y obsesionado con Nihan, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado. Su presencia oscura y amenazante añade una dosis constante de tensión y peligro a la serie. La producción de Amor Eterno es impecable, desde la cinematografía hasta el vestuario y la música. Los paisajes de Estambul, con su belleza melancólica y su atmósfera romántica, se convierten en un personaje más de la historia. La música, con sus melodías conmovedoras y sus letras que hablan de amor, pérdida y esperanza, complementa perfectamente las emociones que se despliegan en la pantalla. En resumen, Amor Eterno es una serie que te atrapa desde el primer momento y te lleva en un viaje emocional inolvidable. Es una historia de amor que te hace creer en el poder del destino, pero también te muestra la fragilidad de la condición humana. Si buscas una serie que te haga reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el significado del amor verdadero, no lo dudes, Amor Eterno es para ti. Ahora, vamos con la segunda serie de mi lista, Sila. Esta es una serie un poco más antigua, pero igualmente cautivadora. Sila cuenta la historia de una joven que es vendida a una familia rica cuando era niña. Años después, su familia biológica la encuentra y la obliga a casarse con un jefe tribal para salvar a su hermano de una venganza.
Sí, así de dramático. Sila, una chica moderna e independiente, se ve obligada a adaptarse a una cultura completamente diferente, donde las tradiciones y las costumbres rigen la vida de las personas. La serie explora temas como el choque cultural, la opresión de las mujeres y la lucha por la libertad. Lo que hace que Sila sea tan adictiva es la fuerza y la determinación de su protagonista, interpretada por Kansudere. Es una mujer que se niega a ser oprimida y que lucha por sus derechos y por encontrar su propio camino. Además, la serie te transporta a un mundo exótico y fascinante con paisajes impresionantes y una cultura rica y compleja. Si les gustan las historias de mujeres fuertes, que luchan contra la adversidad y que desafían las convenciones sociales, Sila es una serie que les va a encantar. Prepárense para emocionarse, indignarse y aplaudir a Sila por su valentía. Sila es una serie que va más allá del simple entretenimiento. Es un poderoso relato sobre la lucha de una mujer por su libertad y su identidad en un mundo donde las tradiciones ancestrales y las normas patriarcales intentan silenciarla. La serie ofrece una mirada crítica a las costumbres arraigadas que oprimen a las mujeres en muchas culturas y celebra la valentía de aquellas que se atreven a desafiarlas. Kansudere ofrece una interpretación magistral de Sila, transmitiendo a la perfección la fuerza interior, la inteligencia y la determinación de su personaje. Sila no es una víctima pasiva, es una mujer que se adapta, aprende y lucha por cambiar su destino. Su viaje es inspirador, y su resistencia frente a la adversidad es un ejemplo para todas las mujeres que se enfrentan a situaciones similares. La serie también presenta un interesante choque cultural entre la mentalidad moderna y la tradicional. Sila, criada en una familia rica y educada en Estambul, se enfrenta a las costumbres y las tradiciones de Mardin, una región rural de Turquía donde las normas tribales y las leyes no escritas aún tienen un gran peso. Este choque cultural genera conflictos y tensiones, pero también ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de respetar la diversidad y de luchar por la igualdad de derechos. Mehmet Akif Alakurt interpreta a Boran Ağa, el jefe tribal con el que Sila se ve obligada a casarse. Boran es un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, es un hombre que defiende las tradiciones y las costumbres de su pueblo, por otro lado, siente una fuerte atracción por Sila y admira su espíritu independiente. La relación entre Sila y Boran es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que evoluciona a lo largo de la trama y se basa en el respeto mutuo y la comprensión. Los paisajes de Mardin con sus imponentes montañas, sus desiertos áridos y sus ciudades antiguas, son un telón de fondo impresionante para la historia de Sila. La serie captura la belleza y la crudeza de esta región, y te transporta a un mundo fascinante y desconocido. En definitiva, Sila es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto a la diversidad. Es una historia de amor, de lucha y de esperanza que te emocionará y te inspirará. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Sila es una excelente opción. La tercera serie que les quiero recomendar es un poco diferente pero igual de adictiva, Erkencikus, o como se conoce en algunos países, Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te va a sacar una sonrisa desde el primer momento. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado que le roba el corazón. Imagínense el desastre. Erkencikus es una serie ligera, divertida y llena de momentos adorables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es increíble, y sus personajes son tan carismáticos que te enamoras de ellos al instante. La serie tiene un ritmo ágil, situaciones cómicas y un romance que te hace suspirar. Es perfecta para cuando necesitas desconectar del estrés y pasar un buen rato. Si les gustan las comedias románticas con un toque de aventura y un romance irresistible, Erkencikus es la serie ideal para ustedes. Prepárense para reír a carcajadas, enamorarse de Sanem y Kan, y desear que su propia historia de amor sea tan emocionante como la de ellos. Erkencikus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Es una comedia romántica que te conquista con su encanto, su humor y su optimismo. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, y te invita a relajarte y a disfrutar de una historia de amor llena de momentos divertidos y entrañables. Demet Özdemir y Can Yaman son los protagonistas indiscutibles de Erkencikus. Su química es explosiva y su complicidad traspasa la pantalla. Demet Özdemir interpreta a Sanem con una frescura y una naturalidad que la hacen irresistible.
Sanem es una joven soñadora, un poco torpe y muy espontánea, que se enfrenta a la vida con optimismo y alegría. Can Yaman interpreta a Can con un carisma y un atractivo que te roban el aliento. Can es un fotógrafo aventurero, apasionado y un poco rebelde, que se enamora de Sanem a primera vista. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios que aportan aún más diversión y encanto a la trama. La familia de Sanem, con sus ocurrencias y sus peculiaridades, es una fuente constante de humor. Los compañeros de trabajo de Sanem y Can en la agencia de publicidad también son personajes muy divertidos y entrañables. Erkenci se desarrolla en Estambul, una ciudad vibrante y llena de vida. La serie captura la belleza y el encanto de Estambul y te invita a descubrir sus rincones más emblemáticos. Los escenarios de la serie, desde la agencia de publicidad hasta la casa de Sanem, son coloridos, alegres y llenos de detalles que te transportan a un mundo de fantasía. La música de Erkenci es alegre, pegadiza y muy acorde con el tono de la serie. Las canciones que suenan en la serie te contagian su energía y te ponen de buen humor. En resumen, Erkenci es una serie perfecta para cuando necesitas desconectar del estrés y pasar un buen rato. Es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y enamorarte. Si buscas una serie ligera, divertida y llena de encanto, Erkenci es la elección ideal. Ahora, vamos con la cuarta serie de mi lista, Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, pero con su propio toque y sabor turco. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia rica y poderosa. Allí conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está pasando por un momento difícil en su vida. Como se imaginarán, el amor entre ellos no será fácil, ya que tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los secretos familiares y los dramas adolescentes. Lo que hace que Medcezir sea tan adictiva es la combinación de drama, romance y un elenco joven y talentoso. La serie explora temas como la amistad, la familia, el amor y la búsqueda de la identidad. Además, la banda sonora es increíble y te sumerge aún más en la historia. Si les gustan las series adolescentes, con un toque de drama y un romance apasionado, Medcezir es una serie que les va a enganchar desde el primer capítulo. Prepárense para suspirar por Yaman y Mira, para odiar a los villanos y para emocionarse con las historias de amistad y superación personal. Medcezir logra tomar la esencia de DOC y adaptarla al contexto turco con éxito. Si bien la premisa central es la misma, la serie turca introduce elementos propios que la hacen única y atractiva para el público local. La diferencia de clases sociales, los conflictos familiares y los dilemas morales se exploran con mayor profundidad, lo que añade una capa de complejidad a la trama. Atay Ulusoy interpreta a Yaman con una intensidad y un carisma que lo convierten en un personaje muy atractivo. Yaman es un joven con un pasado difícil que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su honestidad, su lealtad y su amor por Mira lo convierten en un héroe romántico al que el público apoya incondicionalmente. Serine Sarkaya interpreta a Mira con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Mira es una chica hermosa y popular que aparenta tener una vida perfecta, pero en realidad está lidiando con problemas familiares y personales. Su relación con Yaman la ayuda a crecer y a descubrir su verdadero yo. La serie también destaca por sus personajes secundarios, cada uno de los cuales aporta su propia historia y su propia perspectiva. Los amigos de Yaman y Mira, las familias de ambos y los villanos de la trama contribuyen a crear un universo rico y complejo que te engancha desde el primer momento. Los escenarios de Medcezir son lujosos y glamurosos, reflejando el estilo de vida de la alta sociedad turca. Las casas, las fiestas y los lugares de encuentro de los personajes son visualmente atractivos y contribuyen a crear una atmósfera de ensueño. La banda sonora de Medcezir es uno de los puntos fuertes de la serie. Las canciones que suenan en la serie son actuales, pegadizas y muy acordes con el tono de la historia. En definitiva, Medcezir es una serie adolescente que te atrapa con su drama, su romance y sus personajes carismáticos. Si te gustan las historias de amor imposibles, los conflictos familiares y las series con una buena banda sonora, Medcezir es una excelente opción. Y finalmente llegamos a la quinta serie de mi lista, y esta es, sin duda, una de mis favoritas, Yerde, o como se conoce en algunos países, Infiltrado. Esta serie es un thriller policial que te va a mantener al borde del asiento desde el principio hasta el final.
Yerde cuenta la historia de dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que terminan trabajando como policías infiltrados, uno en la mafia y el otro en la policía. Imagínense la tensión. Los hermanos, interpretados por Atayu Ulusoy y Aras Bulut Inemli, no saben de la existencia del otro y se ven obligados a luchar en bandos opuestos. La serie está llena de acción, suspense, giros inesperados y personajes complejos. Lo que hace que Yerde sea tan adictiva es la trama intrincada y el ritmo trepidante. Cada capítulo te deja con ganas de más y te obliga a cuestionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si les gustan los thrillers policiales, con una trama inteligente y un elenco talentoso, Yerde es una serie que les va a fascinar. Prepárense para morderse las uñas, para gritarle a la pantalla y para no poder dormir hasta que sepan cómo termina esta historia llena de traiciones y secretos. Yerde es un thriller psicológico que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso. La serie explora la delgada línea que separa el bien del mal, la lealtad de la traición y la justicia de la venganza. La trama está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Atayu Ulusoy y Aras Bulut Inemli ofrecen interpretaciones magistrales de los hermanos Sharp y Mert. Ambos actores transmiten a la perfección la complejidad de sus personajes, sus conflictos internos y su lucha por sobrevivir en un mundo hostil. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios que son tan interesantes y complejos como los protagonistas. Los policías, los mafiosos y los informantes que pueblan el mundo de Yerde tienen sus propias motivaciones y sus propios secretos, lo que añade aún más intriga a la trama. La dirección de Yerde es impecable, creando una atmósfera de tensión y suspense que te atrapa desde el primer momento. La fotografía, la música y el montaje contribuyen a crear un ambiente oscuro y opresivo que refleja el mundo en el que se mueven los personajes. En resumen, Yerde es una serie que te hará pensar y sentir. Es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Si buscas una serie con una trama inteligente, unos personajes complejos y una atmósfera de tensión constante, Yerde es una excelente opción. Y con Yerde llegamos al final de mi lista de las 5 series turcas más adictivas que tienen que ver ya mismo. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas joyas televisivas. Recuerden que cada serie tiene su propio encanto y su propio estilo, así que seguro que encuentran alguna que se adapte a sus gustos. En resumen, hemos viajado por historias de amor imposibles con Amor Eterno, hemos luchado por la libertad con Sila, nos hemos reído y enamorado con Erkencikus, hemos revivido dramas adolescentes con Medcezir, y nos hemos sumergido en el mundo del crimen con Yerde. Un menú variado para todos los paladares. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo mis recomendaciones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximas recomendaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y disfruten mucho de sus series turcas. Adiós.